¿Mejor arriba? Es por notar por la pantalla, ¿eh? Bueno, buenas tardes a todos. Hablar de lo que voy a hablar después de haber estado oyendo a la gente que he estado escuchando me va a resultar un poquito difícil. Me parece un poco una temeridad, pero como José Luis es un valiente, quiere que lo hagamos, ¿no? Vamos a tratar, y además, desde este mismo momento, estaba preparado para 45, son 30 minutos y vamos a ampliar justo 30 minutos y no nos vamos a pasar ni un solo minuto, más cero, lo veremos. Bueno, ¿qué es pretender hablar de liderazgo delante de gente como vosotros, que estáis acostumbrados a ver lo que es un líder, acostumbrados a saber qué cosas se tienen que hacer en una empresa, porque todos somos empresarios, estamos relacionados con muchos temas empresariales? Es un poquito temeridad. Mi intención no va mucho más allá que la de compartir algunos conceptos, saber qué es lo que dicen los expertos en temas de liderazgo y luego aportar alguna cosa particular. Yo me considero un estudioso solamente de ese asunto, me resulta muy interesante, trabajo en estas cosas y además trataré de poneros un caso real, porque creo que un caso real va a ser mucho más ilustrativo. Trataré además, Pedro, de compartir el ser el talibán y el ser reaccionario, innovador, porque me parece que es algo que debemos compartir entre todos. Entonces, pues bueno, voy a empezar a compartir ciertos conceptos, no es más allá, ¿eh? Vamos a empezar viendo lo que han sido los últimos 50 años de liderazgo. Hay muchas corrientes distintas, entonces la primera de ellas fue la de este señor, Warren Bennis, que lo que trataba era de ver una corriente de liderazgo que iba prácticamente en el sentido de conocerse a uno mismo, de conocer el entorno, de conocer las posibilidades que hay dentro del liderazgo. Posteriormente, tuvimos una segunda corriente, que es la de este señor, Kenneth Blanch, que lo que procuraba era lo que llamaba el liderazgo situacional. Trataba precisamente de ver, adaptarse a las situaciones y considerar el liderazgo desde el punto de vista de la situación que tuviera que gestionar. Un poquito más adelante surgió una tercera corriente, que es la del liderazgo transformador. El liderazgo transformador de este señor, McGregor, lo que trataba era de animar al trabajador a que participara, o sea, participativo. Vamos a ser capaces de, entre todos, hacer cosas para que todo esto vaya donde queremos ir. Insisto, tres corrientes distintas a lo largo de los últimos 50 años. Y la última, que es la que posiblemente esté más de acuerdo en los momentos actuales y la que haya tenido más posibilidades de estudio, ha sido esta, que es la del liderazgo resonante. Daniel Goleman, ¿a alguien le suena? Inteligencia emocional. Bien, esto lo que hacía era precisamente estudiar la capacidad y la gestión de las emociones. La gestión de las emociones para tratar de tener energía, de tener pasión y de transmitir entusiasmo a las personas que participan en un proyecto. Una derivación de este liderazgo resonante, y perdóname otra vez con el clásico Podemos, es lo que el bueno de Vicente hizo con la selección española, con los mundiales, el Podemos. En cualquier caso, todo esto está muy cerca de lo que es la gestión de la inteligencia emocional. Distintas corrientes a lo largo del tiempo, pero la más importante, la gestión de la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Ni más ni menos que esto. Es la habilidad para percibir y gestionar nuestras propias emociones y las de los demás. Una persona que sea capaz de gestionar sus emociones, de concretarlas, de llevarlas a cabo en una empresa y además de conocer y determinar cuáles son las de los demás y poderlas manejar, va a tener mucha más capacidad de influencia y mucha más capacidad de liderazgo. No nos olvidemos que vamos a hablar de liderazgo. Vamos a tratar de concretar temas. Entonces, son cosas que iremos afinando. Los 5 dominios de la inteligencia emocional, según Daniel Goleman, son estos 5. Seguridad, serenidad, superación, servicio y sinergia. Seguridad para conocer las propias emociones, seguridad para saberlas gestionar, superación para saberse motivar uno mismo, servicio para reconocer las emociones de los demás y sinergia precisamente para gestionarlas. Estos 5 dominios de la inteligencia emocional son los que, en definitiva, dan esa capacidad de poder manejar las emociones. Aquí ya empezamos a barajar ciertos términos como son inteligencia emocional, servicio, liderazgo, pero nosotros, como decíamos, en cierto modo somos líderes empresariales. Todos tenemos una empresa, tenemos una orientación empresarial. ¿Cómo asociamos todos estos conceptos al mundo de la empresa? Tienen que tener necesariamente una conexión directa, ¿no? Bien, para poder saber qué es lo que podemos hacer con ello, nos tenemos que ir a los expertos. Este señor es todo un reputado experto en temas de empresa, en temas de recursos humanos. Su libro más famoso de los muchos que tiene es este del capital humano, y llevó a cabo durante 3 años, el estudio es de 2004 me parece, llevó a cabo durante 3 años un estudio manejando 1,5 millones de datos y haciendo entrevistas a 19.000 empleados de distintas empresas y de todos los sectores de Estados Unidos. Bien, ¿qué concluyó?
Lo que concluyó claramente es que las causas por las que una persona se incorpora a una empresa no son las mismas por las que permanece ni por las que eventualmente decide irse. Bien, con esto lo que sacó fue los 4 conceptos básicos y principales que una persona utiliza a la hora de decidir buscar un proyecto o una empresa, algo en lo que creer, quedarse o definitivamente marcharse. Si nos fijamos, lo más importante a la hora de buscar una empresa, un proyecto, algo en lo que creer, es esto: la función del puesto, retribución, beneficios y estabilidad en la empresa. Ya está dentro. Pero ¿y quedarse? O irse. ¿Qué es lo que determina que me quiera quedar o que me quiera marchar? Hay muchas causas, pero como veis, la principal es esta precisamente, el estilo de liderazgo, por encima de otras que aparentemente pueden ser mucho más importantes y más difíciles. Pero lo que hace que una persona se quiera quedar donde está es precisamente el cómo le lideran. Un proyecto creíble, alguien que marque una pauta y que realmente nos emocione y nos haga seguir lo que queremos hacer. Esto determinó, mediante este estudio, que la influencia que tiene el líder en un proyecto es determinante en un 70% sobre la clave de fidelización, en un 90% sobre la clave del aprendizaje. Determinó que normalmente una persona aprende la mayor parte de las cosas que aprende, las aprende directamente de su líder, de la persona que dirige su proyecto o aquello en lo que se ha metido. Y que el 70% de la clave del clima también la determina el liderazgo. En definitiva, la repercusión que tiene la actuación de un líder sobre los beneficios o sobre el resultado de un proyecto está muy próxima al 60%. Esto es lo que influimos cuando tenemos un liderazgo muy marcado en un proyecto. Son estudios de este señor muy reputados y durante mucho tiempo. Si consideramos que las cosas que hacemos en Rotary tienen una similitud con el mundo de la empresa, es evidente que ambas, líderes, gobernador, presidente de un club, secretario, tesorero, somos líderes en definitiva. Entonces sí que es cierto que podemos pensar que puede haber un porcentaje de los resultados que tengamos en un club que dependan precisamente de la gestión del liderazgo y de cómo ejercemos esa presión y esa gestión del liderazgo en nuestros equipos. Es muy posible pensarlo. Bien, el liderazgo en definitiva no es más que esa capacidad, ese talento para influir decisivamente en los demás. Ya empieza a aparecer un término distinto, talento, liderazgo, talento. ¿Qué es el talento? Se busca el talento, es algo que se está buscando. ¿Quiénes pensamos que con el talento se nace? Por favor, animaros. ¿Quiénes piensan que se nace con talento? Uno solamente, perfecto, genial, más opciones, venga. ¿Quiénes piensan que el talento se hace? Aquí ya nos empezamos a animar, estupendo. Bien, y ahora ya viene la general, venga. ¿Quiénes piensan que se nace y se hace? Perfecto. Aquí seguro que si no fuerais tan tímidos, el 90% habría levantado la mano y hubiera terminado por esta opción. Bien, enhorabuena que habéis fallado todos. El talento es simple y llanamente una semilla que se busca, se cultiva y sobre todo se forja. Se cultiva y se forja. No necesito tener un talento extraordinario para algo. Si la busco, la cultivo y además luego la voy forjando, el talento nacerá. El talento es un músculo, como otro. Si yo lo ejercito, el músculo se pone grande, se pone fuerte y será bueno. Si no lo ejercito, se convertirá en el talento del amigo Bart Simpson, como una nuez. Es así, es así. El talento no es nada más que un músculo más que tenemos que ejercitar. Si no lo ejercitamos, el talento se deteriora. Talento o habilidad. Aquí está la disyuntiva. Hay personas que tienen, se supone, un talento especial para hacer cierta cosa. Este perro puede tener talento porque sepa mover unas fichas como le han enseñado su movimiento mecánico. No va más allá de una habilidad. El talento es otra cosa. El talento es, concretamente bajo mi punto de vista, una mezcla de 5 componentes básicos. Me parecen fundamentales. No puede haber talento si no tiene estos 5 componentes básicos. Uno es la capacidad técnica, las competencias, el carácter decidido, la confianza en sí mismo y la formación y aprendizaje continuo. 5. Bien, era para ver si estabais atentos. Por encima de todos estos, hay uno que necesariamente tiene que amalgamar a los otros 4,
No puede haber talento si no tienes pasión por lo que haces. Lo harás bien o lo harás mal, pero si pones toda tu pasión, si pones todo lo que eres en algo, necesariamente aquello que tú termines haciendo será todo lo que tú tienes. Entonces, 4 componentes básicos y uno definitivo, que es la propia pasión que pongas en lo que hagas. Talento es poner en valor lo que uno sabe, puede y quiere hacer. Puedes saber mucho, pero si no quieres o no puedes, no va a servir para nada. Lo que uno sabe, puede y quiere hacer. Talento podría ser la fórmula de la actitud con C más la aptitud con P por la experiencia. Es decir, la capacidad por el compromiso puestos en el entorno adecuado. Podemos tener mucha capacidad, pero poco compromiso. Si no lo llevamos al entorno adecuado, no vamos a poner en práctica nuestro talento. Si conseguimos poner capacidad por compromiso y además en el entorno adecuado, surgirán iniciativas como la de estos 4 amigos que posiblemente conozcáis. Alguien conoce a estos 4 amigos, ¿no? Si alguien les hubiera dicho hace 110 años y un mes y poco que iba a pasar lo que iba a pasar 110 años después, seguramente que no se lo hubieran creído. Capacidad por compromiso en el entorno adecuado. Y surgen las brillantes ideas, que perduran, porque si no, no serían brillantes. Para poder gestionar ese talento, voy deprisa para que vayamos hilando. Para poder gestionar ese talento, inevitablemente el liderazgo tiene que tener una figura determinante, que es un líder. Un líder es esa punta de flecha, esa cara que se pone a un proyecto que necesariamente tiene que llevar un montón de cosas detrás de él, pero necesariamente también tiene que ser algo que represente lo que sea. En este caso, pues, nuestro próximo líder, Rotary Internacional, aquí le tenemos. Tiene que tener muy claro, por encima de todo, que no puede haber líder sin equipo ni equipo sin líder. Tú no puedes ser un líder si no tienes seguidores. Y un equipo difícilmente va a funcionar si el líder no imprime su carácter a lo que se haga, necesariamente. Si os pregunto que penséis en un líder, casi con toda seguridad aparecerá alguno de estos. Casi seguro. Pero también alguno de estos otros. ¿No son líderes? Lo son, tanto unos como otros. Simplemente han dirigido sus liderazgos y sus cosas hacia, bueno, terrenos distintos, pero líderes que conviven todos en el mismo sitio. No dejan de ser líderes. Es así. El liderazgo parece que es algo muy fácil, pero si nos ponemos a pensar que es tan fácil como aparentemente parece, ¿por qué no hay más líderes? ¿Por qué un líder de verdad nos cuesta tanto poderle poner en valor? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, posiblemente es que haya muchas cosas que se pasen por alto, ¿no? Un líder inevitablemente tiene que ser una persona que tenga un carácter especial. Tiene que dejar una huella imborrable por donde pasa. Entonces, un líder posiblemente, tal como decía Henry Kissinger, tiene que ser alguien cuya tarea sea la de llevar a su gente de donde está hasta donde no haya llegado jamás. Si no nos planteamos metas ambiciosas, si no tratamos de hacer aquello que de verdad es importante y queremos dejar una huella imborrable, nuestras metas serán una más. Las conseguiremos o no, pero si nos planteamos metas pequeñas, tendremos cosas pequeñas conseguidas. Por lo tanto, esta es una de las frases que más me gusta. El líder tiene que hacer muchas cosas, pero básicamente tiene que hacer 3, que no puede evitar de ninguna forma. Tiene que marcar la pauta, tiene que hacer equipo y tiene que infundir energía. Estas 3. Luego puede hacer muchas más, pero estas 3 son determinantes. Tiene que saber, precisamente, que la innovación es lo que le va a distinguir. Volvemos a lo mismo, Pedro. O sea, si siempre pensamos que hacemos las mismas cosas, evidentemente no conseguiremos nada. Tenemos que pensar qué de distinto podemos poner en las cosas que hacemos. Es lo que va a distinguir al líder, la innovación. Pero además tiene que saber y entender su papel. Tiene que saber que la excelencia de un líder no se mide por la capacidad, se mide precisamente por la capacidad para transformar los problemas en oportunidades. Si alguno habéis visto cómo se define la palabra crisis en chino, lo utiliza con 2 pictogramas. Uno de ellos es riesgo y otro oportunidad. No tienen la palabra crisis, no la conocen y les va relativamente bien. Ellos dicen esta palabra con 2 cosas, riesgo y oportunidad. Todo riesgo tiene una oportunidad implícita y toda oportunidad entraña un riesgo implícito. La mezcla de los 2 y el equilibrio justo es lo que nos dará aquello que queremos hacer. Por lo tanto, claro, equilibrio.
Además de otras muchas cosas, lo más importante es entender algo que para nosotros creo que es fundamental y determinante. Es entender que liderar no es mandar, liderar es servir. Somos líderes servidores, de ahí el título de la ponencia, porque somos esto. Somos personas que todos tenemos nuestros trabajos, las cosas que hacemos, pero tenemos algo muy marcado, que es nuestra capacidad y nuestras creencias de que queremos servir a otros. Si nos vamos a quienes se entienden de todo esto y nos vamos a la ciencia, bueno, no basta hablar de paz, sino que hay que creer en ella, hay que hacerla, nuestras avenidas del servicio. ¿Bien? Si nos vamos a la ciencia para saber qué es lo que dicen los expertos de liderazgo servidor, dicen estas cosas. El liderazgo egoísta es de corto plazo y no motiva ni genera compromiso. Es lo que dicen los técnicos, los expertos. Cuando el líder solo quiere ascender, es soberbio y pone sus condiciones por encima de todos, alejándose de la realidad. El liderazgo servidor obtiene el poder del respeto, gratitud y admiración de los demás, de los seguidores. Y, por supuesto, los viejos paradigmas hay que cambiarlos. ¿De qué están hablando? Están hablando de motivación, de consciencia, de compromiso y de dedicación. Esto dicen los expertos en liderazgo, que es el liderazgo de servicio. Pero ahora, si estos son los líderes servidores, vamos a ver qué es lo que dicen también otros que tiene que tener un líder servidor. Antes decíamos que un líder tiene que marcar la pauta, hacer equipo e infundir energía. Pero además, también dicen que tiene que tener tres cosas, lo que llaman las 3 Hs. Y son humildad, humanidad y sentido del humor. Sí, sentido del humor. Alguien que no te haga reír no te va a convencer. Tienes que buscar el que parezca que no estás trabajando, que estás haciendo algo que de verdad te apasiona. Si conseguimos que un líder tenga una poca mezcla de cada una de estas cosas, seguramente que será más creíble. Una vez que consideramos lo que tiene, yo en ese momento me puse a pensar y tuve la primera revelación. Pensar es gratis y no duele, de verdad. Es así. O sea, aunque parezca mentira, pensar es gratis y no duele. Podemos hacerlo cuando queramos. Con esta revelación me surgieron varias preguntas. Estas dos. La primera, ¿qué tienen los líderes que he conocido en los últimos 30 años? Para mí es fácil. Ver qué es lo que tienen y recordarlo, pues me resulta fácil. Pues mira, tenían humildad, humanidad y sentido del humor. Humildad, porque no eran una serie de rock and roll, cosas que yo recuerdo, sino que era un referente. Nunca pedía respeto, se lo ganaba a base de trabajo. Cuando llegaban los logros, se ponía detrás, porque lo importante era su equipo. En cuanto a la humanidad, reconocía los méritos inmediatamente, valoraba a cada uno por lo que era capaz de hacer y no por lo que no era capaz de hacer, y confiaba en su equipo y les animaba a crecer. Y, por supuesto, el sentido del humor, que es lo más importante, es que siempre tenía un gesto amable para aquel que se acercaba a él, que dinamizaba el equipo y creaba un espacio con ilusión donde todos tenían cabida y que, por supuesto, minimizaba los problemas y trataba de convertirlos en oportunidades de mejora. Esto es lo que tienen los líderes que yo he conocido, que a mí me parecían referentes, más allá de lo que opinen los expertos. Si tenemos todo esto, consideramos que estas son sus aptitudes, con P, sus competencias. Pero había una segunda pregunta. ¿Qué cualidades o actitudes con C recuerdo de ellos? También recuerdo algunas. Una de ellas, siempre estaban delante del equipo, sobre todo en las situaciones conflictivas. A la hora de decidir, mostraban seguridad y firmeza. Trataban a su gente haciéndoles sentir importantes. Tenían fijación por el trabajo bien hecho y confiaban absolutamente en el potencial individual de las personas y de sus equipos. Y por último, entendían perfectamente, digo enorme porque es enorme, la importancia de la comunicación no verbal. Sabemos lo que es la comunicación no verbal, seguramente, ¿no? Pero yo os lo voy a recordar. La comunicación no verbal es algo tan importante como que es el 93% de lo que estamos interactuando ahora mismo. Lo que estáis oyendo, si cerrarais los ojos, solamente tendríais un 7% de información. El otro 93% restante es la comunicación no verbal. No lo que digo, sino cómo lo digo y la mayoría de las cosas que no digo, pero que intuyo y que os hago mostrar. La importancia de la comunicación no verbal es determinante. Una persona, un líder que sea capaz de gestionar esa información, esa comunicación no verbal, está trabajando sobre un 93% de información a la hora de interactuar con alguien. Importantísimo. Estas serían las actitudes y volvemos a lo mismo. Actitud por aptitud, con experiencia. Capacidad por compromiso en el entorno adecuado. Si fuéramos capaces
de determinar este ADN del líder y poderlo fabricar en serie, sería la leche. Pero eso no se puede hacer. Pero si yo tuviera que pensar en cuál es el ADN de un líder, casi seguro que tendría las cualidades que yo os acabo de mencionar, las que a mí personalmente me llamaron la atención. Insisto, a lo largo de 36 años que llevo trabajando he visto montones de líderes y ahora me dedico a ello, por lo tanto he visto algunos. Estas son las cualidades que a mí me llaman la atención. No deja de ser una idea, pero por supuesto, esta es otra de las frases que me gusta. Un hombre con una idea nueva es un loco hasta que el día triunfa. Si algún día triunfa, deja de ser un loco y se convertirá en un visionario. Bueno, este es el riesgo, ¿no? El pasado casi siempre nos hace esto, nos enseña a evitar errores, en algunas ocasiones incluso nos puede hacer pensar que algo hicimos bien. Es así, es una paradoja caprichosa, pero realmente es así. A mí me gustaría que por un momento pensarais en un club rotario X, imaginario si os parece, ¿no? Un club rotario que sea joven, que tenga solamente 4 años de andadura en Rotary, que al finalizar el 4º año ya cuente con 30 socios, un club tipo, que además, antes de terminar el segundo, la mitad de los socios constituyan un nuevo club porque se divida, que no solamente eso, sino que por varias circunstancias el club quede con 13 socios y que además esté liderado por un rotario que lleva 6 meses de antigüedad en Rotary. Hipótesis. Y encima, que el rotario novato decida coger la junta directiva que ya estaba definida y a falta de 2 semanas diga, adelante, solamente ha cambiado el presidente, pues aquí estoy yo, nos vamos. ¿Os imagináis estas condiciones? Esto sería lo que ocurriría, ¿verdad?